Esta es la imagen del día y es el volcán Kilauea que volvió a hacer erupción, y es que vea esta fuente de lava que llegó también a una altura de 150 metros. Las autoridades activaron el código de vigilancia naranja, aunque también hay que decir que la actividad de este volcán se limitó a una misma zona del Parque Nacional de los Volcanes en Hawái. Recordemos que, ya son 52 veces en las que hace erupción este volcán desde 2024. La última vez que estalló fue el 15 de julio y duró 8 horas. Hay 5 denuncias más de alumnos por tortura en novatadas de la Escuela Normal de Chiapas, Mactumaxá. Y en Tamaulipas, la mamá de Dafne aseguró que después de revisar la carpeta de investigación por el feminicidio de su hija en la Academia Militarizada Doenitz, hay pruebas de que implican a Dana Yanina, esta joven de 18 años, vinculada a proceso por este caso. Y la SEP ordenó suspender otra academia militarizada, ahora en Puebla. Y hay crisis por agua contaminada en Guadalajara, Jalisco, pero esto tiene más de un año. Y también en unos minutos vamos a platicar con mi compañera Maca Carriedo y Carla Olmos, con las chicas del clima político, y vamos a hablar con la senadora Giovanna Bañuelos, que aspira a la coordinación estatal de la 4T para Zacatecas. Ella es militante del Partido del Trabajo. Y la presidenta Claudia Sheinbaum negó que se busque censurar a medios de comunicación con los lineamientos de derechos de las audiencias. ¿Cómo estará el clima el día de mañana? Marta Espinosa, cuéntanos. Buenas noches. Hola Sofi, buenas noches, qué gusto saludarte. El calor extremo se va a mantener en el norte del país. Además, la nueva onda tropical número 22 va a traer lluvias fuertes a México. Pero más adelante te doy detalles de en qué estados podrían desbordarse ríos y provocar deslaves. Gracias, y pues también gracias a ustedes por estar con nosotros. Ya lo sabes, soy Sofía García y nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales, @heraldo_tv. También nos puedes seguir en Instagram o en Facebook como Heraldo Televisión, ¿o bien? Lo puedes escribir a mi cuenta Sofía García MX en X. Hay 5 denuncias más de alumnos torturados en la Escuela Normal Rural de Chiapas, Mactumaxá. ¿Qué está pasando? Y sobre todo, ¿cuáles las decisiones que se están tomando desde las autoridades allá en Chiapas? Liz, ¿cómo estás? Buenas noches. Liz Coello. ¿Qué tal, Sofi? Muy buenas noches. Te saludo con gusto a ti, al auditorio. Informarte que, lo que debía ser un curso de inducción para su carrera como docentes terminó en violencia y tortura para por lo menos 70 estudiantes recién egresados de la Escuela Normal Rural Mactumaxá, aquí en Chiapas. Este martes, padres de familia de 5 alumnos acudieron a las instalaciones de la Fiscalía Metropolitana en Tuxtla Gutiérrez, la ciudad capital, para denunciar y exigir justicia para sus hijos e hijas. Por 15 días, los recién egresados tenían que aguantar la tradicional novatada, que incluía no dormir, trabajar bajo el sol, no ir al baño, no tomar agua, tomar café hirviendo, entre otras cosas que provocaron en algunos deshidrataciones severas, como nos lo relata un padre quien hoy accedió a hablar con nosotros. Veamos. Huyó mi hija porque dice que el día miércoles, y ella era mucho el maltrato, pidió su baja, porque supongamos que fueron amenazadas. Si sales, pones un pie aquí fuera de la institución, pues pierdes tu lugar. Lo que lucharon, lo que realmente estudiaron, porque se ganaron bajo examen, bajo conocimiento, no les regalaron. Así les dijeron, sales, otro lugar va a ocupar tu lugar porque eres una niñita de cristal, no aguantas el trabajo, aunque seamos campesinos, pero necesitamos de alimentos, de hidratarnos, aunque trabajemos de 7 a 7 de la noche, necesitamos el descanso.
Y lo que pasa, y dice mi hija que ya no aguantaba esa tortura o ese maltrato. Su hija Sofi fue abandonada en un mercado aquí de la ciudad capital, donde por sus propios medios pues pudo llamarles a sus padres para decirles que regresaría al municipio de El Bosque, de donde es originaria. Escuchemos. La dejaron aventada ahí en el mercado de los ancianos. Prestó un celular, gracias a los señores que habían ahí, pues le prestó una llamada, me avisó si tenía fuerzas para llegar. Como vivo lejos, no podría llegar en 1 o 2 horas. Y le dije, si podía llegar, te espero en la terminal de San Cristóbal para que nos vayamos. Pero llegó muy mal mi hija, llegó muy deshidratada, pues se ve que sí hubo maltrato. La dirección de la escuela pues envió un documento deslindándose y negando las denuncias de estos estudiantes. Sin embargo, el fiscal general del estado, Jorge Luis Llave Navarca, informó que ya se están investigando estos casos. Escuchemos lo que dijo. He instruido al fiscal para que inicien las investigaciones. Tenemos hasta este momento 5 denuncias de alumnos, de alumnas que están denunciando hechos de violencia cometidos en flagrario. Esto derivado de las notas mediáticas y periodísticas que están saliendo con relación a estas clásicas novatadas que están llevándose a cabo en una escuela normal. El fiscal general dijo, Sofi, que tienen ya un equipo multidisciplinario que se encuentra desahogando las diligencias para integrar las carpetas y deslindar estas responsabilidades. Finalmente, pues el fiscal dijo que no habrá impunidad ante estos lamentables hechos cometidos en agravio de jóvenes estudiantes y pues bueno, van a caer quienes resulten responsables y van a enfrentar la justicia. Sofi, sería el reporte. Liz, tenemos aproximadamente las edades de estos chicos, chicas que están en esta escuela, sobre todo por esta niña que me dices que llegó a esta plaza por sus propios, como ella pudo, pues. Así es, Sofi, más o menos están entre los 17 y 19 años. Recordemos pues que bueno, están saliendo justamente de la prepa para pues ya entrar a una carrera profesional y esta es justamente especializada en docencia. Aproximadamente son esas las edades. De hecho, hay una menor de edad hospitalizada de 17 años de edad del municipio de Escuintla que fue pues la más afectada. Ya las autoridades trataron de contactar a la familia, están en ello para que también pueda presentarse ante la fiscalía y rendir pues su denuncia correspondiente. Bueno, pues estaremos pendientes de lo que se digan de aquel lado. Gracias, como siempre, Liz. Buenas noches. Muy buenas noches. Oiga, y a propósito de estas novatadas que seguramente a usted le ha tocado ver en diferentes lugares, lo hacen en el fútbol americano, ¿no? Hemos visto cómo salen los chicos a veces hasta con algunos disfraces, ¿no? A pedir dinero, también lo que les toca en el campo, bueno, en diferentes lugares que hacen este tipo de novatadas que, bueno, no siempre terminan bien, son violentas y no son nuevas en nuestro país. En los últimos 10 años, por lo menos, se han atendido más de 30 quejas por la violencia dentro, en este caso, de instituciones militares y formativas. Vea esto. Lo que en diversas instituciones del país se sigue justificando como una tradición de bienvenida o prueba de carácter, en México ha cobrado la vida de jóvenes estudiantes y reclutas. Desde planteles militares hasta escuelas normales rurales, el abuso ha dejado un saldo letal. Febrero de 2024, Ensenada, Baja California, 7 cadetes de la Guardia Nacional y del Ejército perdieron la vida ahogados al realizar una supuesta prueba de valor. De acuerdo con testimonios, un mando obligó a los jóvenes a meterse al mar con el uniforme completo, ignorando el alto oleaje y la alerta meteorológica. En ninguno de los programas está establecido una situación de esa naturaleza, ¿no? El realizar una actividad como la que hicieron no está incluida en los programas. El problema también afecta al ámbito educativo civil. En agosto de 2018, en la Escuela Normal Rural J. Guadalupe Aguilera, en Durango, el estudiante Ronaldo, de 19 años, falleció por un choque cardiogénico. Sufrió la llamada semana de inducción, que incluyó golpizas, privación de alimentos y deshidratación forzada. Situación similar se vivió en julio de 2024. Brian Isidro, un joven originario de Puebla, falleció tras sufrir brutales golpes durante una novatada conocida como caballazo en la Escuela Normal Rural de Tenería, en Tenancingo, Estado de México. Las consecuencias han llevado a las autoridades a actuar.
En el caso de Ensenada, el teniente coronel a cargo fue detenido y vinculado a proceso militar y penal por el delito de homicidio, abuso de autoridad y desobediencia. En el caso de Durango, directivos y estudiantes involucrados fueron separados y procesados. Familiares de las víctimas exigen tipificar las novatadas en el Código Penal Federal como un delito grave sin derecho a fianza. De acuerdo con informes y requerimientos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la última década se han atendido más de 30 quejas y recomendaciones por maltrato y prácticas de rituales de iniciación en instituciones formativas y militares, donde más del 70% de los casos graves involucraron lesiones severas, hospitalizaciones o pérdidas humanas. Erradicar las novatadas en México no es una discusión de tradiciones, es una urgencia de justicia y derechos humanos. Michel Santiago Díaz, Heraldo Media Group. Bueno, y a propósito, vámonos hasta Tamaulipas, porque allá, después de esta vinculación a proceso de Dana Yanina, la niña, la joven implicada en el feminicidio de Dafne de 13 años, en una academia militarizada, como ya se lo hemos estado comentando aquí, bueno, pues Alejandra Quintos, la madre de Dafne, aseguró que, bueno, pues siempre sí hay pruebas de que acreditan la responsabilidad de la menor. Hay muchas pruebas que implican a la señorita Dana Yanina. Me causó mucha consternación. Dana Yanina, si tú eres completamente inocente, habla. Bueno, y en Puebla, la SEP suspendió las clases en la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza para el siguiente ciclo escolar. Es decir, todavía siguen trabajando bajo este esquema, bajo este modelo educativo, que además la SEP dice carece de sustento legal. Sin embargo, bueno, pues también esta institución militarizada advirtió que pedirá un amparo para continuar con sus funciones. Con base en la normatividad aplicable, les solicitamos que implementara las acciones conducentes para impedir que se siga prestando un servicio bajo esa ley. Se está preparando de manera adecuada todos los procedimientos para que no haya ningún inconveniente y de manera certera, con todos los debidos procesos, se pueda actuar para que no se permita esta. ¿Qué va a pasar con lo? Ahora, también hay que decir que actualmente en nuestro país hay al menos 25 academias y escuelas militarizadas civiles que operan en 16 diferentes estados de la República. Estas instituciones trabajan de forma independiente al sistema educativo de las Fuerzas Armadas, cosa que también incluso ya lo han mencionado. En Jalisco, mire, ya va más de un año que se vive esta crisis de agua contaminada que llega a miles de casas. Las personas afectadas incluso pues tienen que pagar el servicio independientemente de que les llegue sucia o no el agua, además de que tienen que comprar garrafones de agua. Vea esto. La crisis hídrica que enfrenta la zona metropolitana debe ser ejemplo nacional para evitar que otras entidades lleguen a altos niveles de contaminación del agua potable. Las autoridades jaliscienses y federales están obligadas a enfocarse primero en ubicar las descargas que están contaminando las fuentes de agua, hacer monitoreos permanentes, aplicar sanciones ejemplares a quienes violan la ley, modernizar la infraestructura de abastecimiento a empresas y hogares, según destacan expertos en calidad del agua. Es muy importante atender principalmente las causas de la contaminación, que son aquellas descargas ilegales. El bypass pues, puede ser una solución de ingeniería muy interesante en el corto plazo, pero definitivamente tenemos que cuidar nuestras fuentes de abastecimiento. En Jalisco se aprobaron descuentos hasta de 80% para las familias que están recibiendo agua contaminada en lugar de potable. Autoridades insisten en que se requieren recursos federales para enfrentar la crisis. Diputadas morenistas advierten que de entrada debe haber transparencia en cómo el sistema intermunicipal de agua potable en Guadalajara está ejerciendo su presupuesto. Tenemos recientemente una declaración gravísima de la presidenta municipal de Guadalajara, ejemplificando cómo deliberadamente el CIAPA revuelve aguas negras, agua de uso industrial, y agua limpia que viene del acueducto cerrado de Chapala. Imagínense nada más lo grave que esto es. Entonces, hablar de presupuestos millonarios para resolver una crisis del agua no es el fondo de esta crisis. El tema de fondo es la corrupción y las omisiones de un sistema intermunicipal que le ha fallado a la zona metropolitana de Guadalajara.
Jalisco está siendo ejemplo nacional, pero de lo que no debe pasar. Lo que está pasando en Jalisco debe de ser un ejemplo a nivel nacional de lo que no debe de suceder. No puede haber instituciones encargadas y creadas para abastecer el agua potable en los domicilios como lo es el CIAPA, y que sea una institución que por décadas ha sido utilizada para pues intereses políticos con excesos de salarios. Se necesita una reingeniería institucional, por supuesto, de la propia institución y transparentar la aplicación de los recursos. Aquí es lo que no debe de pasar, no debe de replicarse en ninguna entidad. 20,000 millones de pesos se han destinado a la infraestructura hídrica en Jalisco por parte del gobierno federal, sostienen las morenistas. Desde Jalisco para Heraldo Media Group, Adriana Luna. Estaremos también dando seguimiento más de un año con el agua así, y, como la vio, ¿no? Llega a los hogares allá en diferentes colonias en Guadalajara y toda la zona metropolitana, y sin embargo, bueno, pues todavía no se puede hacer nada. Vamos a las calles de la Ciudad de México con Alan Rodríguez. Alan, cuéntanos dónde andas. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Sofía? Amigos, muy buenas noches. Nos encontramos en la avenida México-Coyoacán, muy cerca del cruce con la calle de Palomar, y en este punto hay una manifestación que ya cumple 4 horas de registrarse. Pues ocurre por parte de habitantes del pueblo de Joco, de este pueblo originario de la Ciudad de México, quienes están pues llamando la atención de la autoridad de esta localidad para pedir que se frenen los proyectos de vivienda, estas mega obras y complejos de departamentos que se han contabilizado, que llevan incluso pues la intención de levantar hasta 300 viviendas en diversos predios de esta demarcación. Derivado de esta situación, ellos denuncian altos cobros en el pues lo que es su cuota de agua, así como predial, y por este motivo es que llevan a cabo esta manifestación con un corte a la circulación a la altura del eje 8 Sur. Alternativas de movilidad, tenemos la zona de Avenida Universidad y División del Norte, que le estarán permitiendo continuar hacia el sur capitalino. Tome en consideración, si usted va a alguno de los departamentos, alguno de los edificios de esta zona, que en este momento pues hay una larga fila de vehículos intentando pasar. Sin embargo, los vecinos, este grupo de manifestantes, están esperando una respuesta por parte de la autoridad, y esto ha afectado severamente la movilidad de personas que ya finalizan sus jornadas de trabajo y desean ingresar a sus inmuebles. Sofía, amigos, es el reporte que tenemos. Gracias, Alan. Buenas noches. Cualquier cosa, nos enlazamos. Buenas noches. Buenas noches. Vámonos a lo bueno, lo malo y lo feo del día de hoy. El bueno, el actor Diego Luna va a ser reconocido con el Corazón Honorario en el Festival de Cine de Sarajevo. El premio es para reconocer la trayectoria del también director y productor mexicano. En este mismo festival va a presentar como director Ashes, Ceniza en la Boca, su más reciente largometraje. El malo. El director de la Policía Municipal de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil García, fue detenido pues había una orden de aprehensión en su contra por los delitos de desaparición de personas, robo de vehículo y asociación delictuosa. También fueron detenidos un excomandante y elementos activos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. El feo. Ola de críticas se llevó el presidente Gianni Infantino tras su propuesta de crear un nuevo modelo de negocio para la organización de la Copa del Mundo y otros grandes torneos, dando entrada a capital privado, lo cual muchos ven con preocupación. Bueno, con esto nos vamos a un corte. Al regresar le voy a hablar de este cierre de la carretera México-Cuernavaca por casi 11 horas. Así que bueno, sobre todo si usted fue de los atrapados, aquí le vamos a contar qué es lo que pasó. Mientras lo dejo con estas imágenes y vea, se trata de dos personajes presuntamente asaltantes, ¿verdad? Claramente lo eran, y que pues robaron a un conductor, esto en la alcaldía Álvaro Obregón, pero pues los policías siguieron el trayecto de estos personajes mediante las cámaras de vigilancia y pudieron detenerlos. Vea eso.
vamos hasta Morelos, porque allá la carretera México-Cuernavaca estuvo cerrada por más de 10 horas. Y es que se volteó un tráiler que transportaba 10,000 litros de ácido muriático y los trabajos de limpieza complicaron la reapertura de la carretera. No reportaron lesionados. Y el chofer, adivine qué, está prófugo. También en Morelos, hace pues un par de horas, se reporta una persona sin vida y 2 heridos, lo que dejó la explosión de un taller en el que almacenaban y elaboraban pirotecnia, esto en la comunidad de Ocotepec. La víctima es una mujer y hasta el momento se desconoce el estado de salud de los lesionados. Además, paramédicos atendieron a 10 personas más por crisis nerviosa. Oiga, y vea lo que pasó también en Guadalajara, en Jalisco. Se registró el intento del robo de una niña. ¿Y sabe qué? Estaba jugando enfrente de su casa, pero mire lo que la salvó. Otro niño. Esos gritos no alertó, o sea, no pudieron salir más vecinos. Salió uno y se le quedó parado enfrente, no hizo nada. Afortunadamente esta mujer se asustó. Vea eso. No, llegó un niño ahí en donde estábamos viendo esta imagen y llega un niño que es la que salva a esta niña, ¿no? Que estaba gritando. Salió un sujeto, no sé si podemos volver a poner la imagen, no se la puede llevar y aunque el sujeto no hizo nada, ¿no? Finalmente yo no sé si la persona que intentaba robársela no se asustó, ¿no? De que llegó otro niño, pero vea, allá afuera, vea, llega este niño, porque escucha los gritos, y pues también grita, ¿no? Para que le ayuden, pero vea este señor que está afuera, no hace mucho, nada más medio se acerca, y ahora sí que gracias a lo que quiera usted, no se la llevó. Según dijo que era su mamá, no es cierto, se fue desmentido. Y la niña, bueno, pues imagínense el susto, afuera de su casa jugando. Vamos a un recorrido por los estados. En Nuevo León permanece bajo custodia el chofer del autobús que causó el accidente en el centro de Monterrey, que dejó al menos 9 heridos. Autoridades realizan peritajes al sistema de frenos y al acelerador del camión. El conductor está hospitalizado, su condición delicada pero estable. La Fiscalía lo mantendrá vigilado mientras determinan la responsabilidad legal. En el Estado de México, la construcción de la línea 3 del Mexicable registra más del 75% de avance. La nueva ruta conectará zonas de difícil acceso en el municipio de Naucalpan. Se estima que el sistema de transporte entre en operación en 2027. El proyecto busca reducir los tiempos de traslado para miles de usuarios. La infraestructura impulsará la movilidad sustentable y la conectividad en la entidad. En San Luis Potosí, la arquidiócesis expresó sus condolencias a las familias de 3 policías muertos durante un ataque. El vocero eclesiástico, Tomás Cruz, pidió esclarecer los hechos ocurridos en la delegación La Pila. La iglesia llamó a la sociedad a inculcar valores para evitar el reclutamiento de jóvenes y exhortó a las autoridades a continuar con las acciones para garantizar la paz. Oigan, información de último minuto, le cuento que el Instituto Nacional Electoral acaba de terminar, ¿no?, su sesión el día de hoy y presentó el anteproyecto de presupuesto para el 2027. Busca recursos por 36.1 mil millones de pesos, dentro de los cuales se incluye 13.9 mil millones de pesos para las elecciones federales y locales que se llevarán a cabo el próximo año. Hay que recordar que son 17 gubernaturas, más de 2,000 municipios y además las alcaldías en la Ciudad de México, diputaciones locales en casi todos los estados de la República, creo que excepto Veracruz, si no mal recuerdo, pero bueno, excepto Veracruz.
Y bueno, pues esto es parte de lo que da a conocer en estos momentos el INE. Estas cifras no incluyen las prerrogativas de partidos políticos, es decir, el financiamiento público. Esto solamente habla de las elecciones. Oiga, vámonos rápidamente a más información. En unos minutos hablamos más a detalle de lo que está pasando en el INE, pero por lo pronto le cuento que reapareció el senador de Morena, Adán Augusto López, pero ¿qué cree? Evitó cuestionamientos sobre el retiro de su visa. Lo cuestionaron, ¿no? Porque después de casi 3 semanas de ausencia en la Cámara Alta, allá en el Senado, el morenista pues, no quiso responder nada sobre también estos rumores de que podría salir del Senado para dedicarse a la operación política en Tabasco y se dice que posiblemente puede salir en septiembre. Oiga, y en más información, bueno, pues también le cuento que el INE prohibió al presidente del PRI, Alejandro Moreno, llamar a Morena narcopartido o usar expresiones relacionadas al narcotráfico. Este instituto determinó que Alito debe retirar publicaciones de redes sociales al considerar que no tiene sustento para sus acusaciones. Y por supuesto el PRI y Alito rechazaron esta prohibición del INE y el presidente del PRI señaló que bueno, pues esto es como una intimidación política y también una censura, además de evidenciar la pérdida de autonomía del instituto. En más temas, la presidenta Claudia Sheinbaum negó que los lineamientos para la protección de derechos de las audiencias censuren a los medios. No hay censura, ni va a haber censura. En la ley lo que se aprobó, además con acuerdo de la Cámara de Radio y Televisión, fue el esquema para garantizar el derecho de las audiencias. Y ahora esta consulta pública los lineamientos de la comisión. Ni siquiera se han emitido. Es absolutamente falso que el objetivo del gobierno sea censurar. Es garantizar los derechos de las audiencias. Bueno, pues el PRI rechazó estos lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias y Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, argumentó que Morena pretende usar estos lineamientos para controlar la información. Morena quiere decidir qué ve la gente, qué escucha la gente, qué opiniones no debe escuchar la gente. Eso es lo que está haciendo Morena con un reglamento que incluso supera las restricciones constitucionales. O sea, es tan grave lo que están proponiendo que supera pues todo lo que habíamos visto en este país. Y tengo derecho a escuchar opiniones de todo tipo, nada más en las dictaduras, y eso es lo que quiere instalar Morena, eso no se permite. Vamos rápidamente a un recorrido por la República. En México, hay más de 20 millones de personas que padecen inseguridad alimentaria. Así lo confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, al destacar que también se redujo el número de personas que salieron de esa situación, debido a los programas sociales y al incremento salarial. 21 millones de mexicanos todavía viven inseguridad alimentaria. Es parte del trabajo que estamos haciendo, incremento salarial, acceso a mejor alimentación y los programas de bienestar. Además, la presidenta Sheinbaum explicó que continúan nuevas investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y aseguró que la información obtenida será dada a conocer a los padres y madres de las víctimas. Estamos esperando poderle dar toda la información a los padres y madres de Ayotzinapa para que se pueda hacer público lo que se ha encontrado. El canciller Roberto Velasco conversó con el ministro de Asuntos Exteriores de Jordania para profundizar en la relación diplomática bilateral entre ambos países y buscar nuevas formas de cooperación. Vamos ahora a conocer cómo estará el clima el día de mañana, Marta. Gracias, Sofi. Vayamos a conocer las temperaturas justamente para mañana en el país.
Te cuento que la canícula y el anticiclón que mantiene la onda de calor sobre el norte del país va a continuar. Arrancamos justamente en Sinaloa, en donde la máxima se espera de 45 grados y una mínima de 24 con presencia de lluvias. Mientras tanto, en Chihuahua, una máxima de 45 y una mínima de 23. Y en Durango, la máxima pronosticada sería de 40 y una mínima de 15 con intervalos de sol y lluvia. Mientras tanto, en el centro del país se prevén lluvias con posible caída de granizo. Vemos que en Guanajuato para mañana se estaría una máxima de 35, una mínima de 14 con cielos despejados, a diferencia del Estado de México, que se pronostican lluvias con una máxima de 25 y una mínima de 9 grados. En la Ciudad de México la máxima sería de 27 y una mínima de 13, también con lluvias aisladas, así que a sacar los paraguas. Finalizamos en el sur del país. Hay alerta en Oaxaca para este jueves 30 de julio, de acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional. Las tormentas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Vemos que en Oaxaca se pronostica de 40 la máxima, 16 grados hacia la mínima, mientras que en Guerrero la máxima sería de 40 y una mínima de 26. Finalizamos en Tabasco con cielos despejados, una máxima de 40 y una mínima de 27 grados para mañana jueves, Sofi. Así que hay que tener los paraguas cerca todavía. Muy bien. Gracias, Martita. Nos vemos mañana. Gracias. Hasta mañana. Gracias. Ruta 2027. Vámonos a información de esta ruta porque el Partido del Trabajo descartó alianzas con Movimiento Ciudadano para las elecciones en Baja California. Reginaldo Sandoval, coordinador de los diputados del PT, aseguró que solo irán en coalición a nivel federal. Supe que Dante fue a la oficina donde despacha el PT en Baja California, pero de ahí a que haya un acuerdo incluso de dirigencia nacional o cosas de esas para estar considerando una alianza, no tengo información. Hasta ahora lo que tenemos nosotros es el acuerdo y la ruta de una alianza para caminar juntos, Morena, PT, Verde. Para abajo no sé ninguna otra cosa. Así es, una alianza federal, pero bueno, pues las que han mantenido hasta el momento, que es con el Verde y con Morena. Ahora, hoy el Heraldo Media Group, en alianza con Question Mark, pues se publicó esta encuesta de Nayarit. ¿Y cuáles las preferencias hasta el momento? Vea esto. La más reciente encuesta de Question Mark Estudios de Opinión, en colaboración con el Heraldo Media Group, reveló que en Nayarit, Morena se perfila con la mayor ventaja de los estados medidos hasta el momento de cara a las elecciones gubernamentales en 2027. Si hoy fueran las elecciones, el partido guinda parte con el 55% de preferencia de la ciudadanía. Muy rezagados están el PAN con 10%, Movimiento Ciudadano con el 8% y el PRI únicamente con 5%. Héctor Javier Santana parte como el candidato ideal para contender por Morena a la gubernatura del estado con el 28%. Geraldine Ponce le sigue con el 23%. Atrás quedaron Yasmín Bugarín del Verde Ecologista con el 13% y Miguel Pavel con únicamente el 10% del apoyo. En un frente a frente entre los candidatos de todos los partidos, si Héctor Javier Santana contendiera con la coalición de la 4T, ganaría las elecciones gubernamentales en Nayarit con el 46.1% de preferencia. Ignacio Flores de Movimiento Ciudadano solo cuenta con el 22.2%. Si Yasmín Bugarín fuera la elegida por la coalición Morena, PT y Verde Ecologista, superaría a los rivales con el 38.4% de votos. Nacho Flores se queda rezagado con el 20.2% y muy por detrás, Ibeldiza Reyes del PAN y Manuel Cota del PRI con 14.7 y 7.5% respectivamente. Heraldo Media Group. Con esto nos vamos a un corte. Al regresar hablaremos con las chicas del clima político, ya lo sabe, Carla Olmos y Maca Carriedo. Pues también, le digo, son 17 estados en donde se llevará a cabo esta renovación de gobiernos, así que uno de ellos es Zacatecas y es donde las cosas se están poniendo cada vez más calientitas. Pero mira, mientras lo dejo con estas imágenes, y se trata de una de las 4 personas que fueron atropelladas por un camión que al parecer se quedó sin frenos, esto en la calzada Ermita Iztapalapa. Varios autos que estaban estacionados fueron golpeados por el camión.
2027. Es miércoles, ya lo sabes, siempre están aquí conmigo las chicas del clima político, Carlita Olmos, nuestra directora de Asuntos Públicos. Directora de Asuntos Públicos. No, es que es de la verdad es que sabemos que tenemos ahí varios títulos y también a Maca, que ya la conoce, Maca Carriedo, y está todos los días de 9 a 11 en el Macanazo. Gracias Vivo aquí. a las dos, vives aquí. Las tres. Y hoy, bueno, pues está con nosotros, ¿verdad? Una zacatecana, que ya nos va a contar cómo están las cosas por allá, a Giovanna Bañuelos, la senadora, que además aspira a esta coordinación estatal de la soberanía, la democracia, de la defensa de todo el mundo. De la 4T. De la 4T. Gracias, senadora, por estar con nosotros. Al contrario, Sofi, qué gusto poder saludarlas. Están juntas. Gracias, Carla. Gracias, Maca. Gracias, Sofi, por la invitación. No, al contrario, oye, porque además Zacatecas es uno de los estados que se está poniendo muy ruda la cosa al interior. Estamos hablando del proceso interno con tus compañeros, ¿no? Que está Verónica Díaz, está Ulises Mejía, bueno, tú. Carlos Puente y José Narro, pues, tú, ¿no? O sea, hay ahí un golpeteo bajo la mesa impresionante y a veces de afuera. Cuéntanos cómo va la cosa, y primero interno, y luego cómo ves el Estado. O sea, a mí sí me gustaría saber, ahorita el Estado está pasando por un momento muy complicado, la gestión de David Monreal, digamos, no ha sido la mejor, muy exitosa. Entonces, pues que ahorita nos cuentes cómo ves el Estado y obviamente el proceso interno. Bueno, el Estado, sin duda, estamos ahorita preocupados, atravesando nuevamente por un momento de violencia, de barbarie, de salvajismo. Creo que Zacatecas tenía un rato ya que no era nota nacional, Carla, lamentablemente. Bueno, por esas cosas. De esas cosas, pero apenas hace 2 semanas, menos de 2 semanas, pues todas y todos los zacatecanos fuimos testigos de un acto por demás cruel. Claro. Pero aparte peculiar, porque normalmente este tipo de enfrentamientos era entre personas involucradas en células delictivas o pertenecientes al crimen organizado. Eso entendíamos. El daño colateral era, a final de cuentas, en base a estos lamentables encuentros entre grupos. Pero ahora pues estamos observando a un grupo de empresarios reconocidos y queridos, hay que decirlo, en su inmensa mayoría fresnillenses, pero todos, absolutamente todos ellos, personas conocidas y pues dedicadas entre el ámbito de la construcción, la proveeduría a empresas mineras, que ustedes bien saben que Zacatecas es productor minero, y también quienes se habían dedicado en el pasado a la política, un expresidente municipal, 2 funcionarios en activo, entre ellos pues uno de alto nivel, un director, un bombero. Entonces, evidentemente este tipo de acontecimientos simbran a la sociedad. No, y la percepción también. Sí, agradecemos muchísimo. No, y la forma en la que fue muy violenta. Sí, porque ya de por sí el arrebatarle la vida a seres humanos debe de ser un hecho siempre señalado y que debemos repudiar. Pero lo haces con bárbaro, personas, ¿no? Claro, pero aparte los vejas, o sea, los desnudas, los cuelgas de un puente vehicular. Toda esa expresión de violencia creo que la rechazamos quienes estamos aquí, y lamentablemente lo estamos viviendo ahorita en el estado de Zacatecas. También tengo que decir, derivado de eso, hay un gran operativo que se ha desplegado con el respaldo del gobierno federal. Tenemos a más de 600 elementos entre el Ejército, la Guardia Nacional, y recientemente llegaron los últimos 100 de las Fuerzas Especiales del Ejército, pues para poder hacer algo que denominan un operativo rastrillo, que es estar cuidando y evidentemente llevando la investigación a través de la Fiscalía. Entonces, pues hacemos votos. En medio de esto, pues la contienda interna, ¿no? En medio de esto, pues nosotros como coalición y como movimiento de izquierda, pues estamos viviendo nuestro proceso interno en esta etapa para definir al coordinador o coordinadora de la defensa de la soberanía y de la cuarta transformación. Y aparte, como le agregaron lo de la soberanía, se hace más largo. Como si no fuera ya largo, ¿no? Sí, querida Maca. Y estamos pues en esta etapa avanzando. El día de ayer tuvimos, como cada semana, nuestra mesa nacional de los 3 partidos, que está al frente Citlali Hernández, y en la que participamos tanto Morena, el PT y el Verde, y estamos dándole seguimiento. Y bueno, pues en el estado de Zacatecas somos 7 personas las que atendimos de los 3 partidos a esta convocatoria nacional, y estamos en vísperas pues de conocer
cuáles son las fechas en las que habremos de dar a conocer los resultados de Zacatecas y de todo el país. ¿Cómo te sientes, Giovanna? Porque no, si bien son un partido aliado, ¿no? de Morena, pues son un partido aliado, ¿no? O sea, déjame me explico mejor. ¿Sientes que hoy el PT llega a este proceso un poco distante de Morena, quizás en otros procesos de elección? Mira, yo me siento bien, me siento tranquila. A final de cuentas, creo que no construyes trayectorias ni historias políticas de la noche a la mañana. Yo tengo más de 25 años dedicándome a la política, siempre en la izquierda, siempre en el Partido del Trabajo. He sido en 2 ocasiones diputada local y soy senadora en reelección y actualmente formo parte de la Dirección Nacional del Partido del Trabajo. Pero desde la trinchera del PT, Maca, y gracias por preguntarme, a nosotros nos ha tocado construir este movimiento. En lo personal, yo fundé el partido Morena en el estado de Zacatecas después de 2 intentos fallidos de estas asambleas constitutivas, y creo que en el transcurso ya de 30 años, a ver, somos el partido más viejo acompañando a la Cuarta Transformación, nosotros por eso decimos que somos fundadores. Morena recientemente cumplió 12 años y el Verde está con nosotros desde el 2018 a la fecha y celebramos que así sea, pero el PT está desde el día 1 con López Obrador y seguimos ahí. Entonces, evidentemente que en esta historia, en la línea del tiempo de 30 años, pues nosotros hemos tenido nuestras enormes coincidencias y también nuestros desencuentros, pero creo que en todo movimiento, y particularmente si es de izquierda, donde nos encanta, Maca, el debate, ¿no? Y hay mucho dinamismo en nuestra militancia y también en nuestras representaciones formales, como las bancadas, pues este tipo de desencuentros han logrado hasta la fecha terminar en las mejores condiciones. Y ahorita te puedo decir, sin mentirte, sin politiquería, que estamos más unidos que nunca, después de un momento que ciertamente fue muy accidentado, como fue el plan B, ¿verdad? Sí, que claro. Pues, todo el mundo lo Y que supo. derivó también un poco en un cambio de dirigencia nacional, ¿no? Sí. Que fue con esta llegada de Ariadna Montiel y de Citlali Hernández, donde para recomponer esta relación que tenía con el Partido Verde y con ustedes. Sí, la verdad es que ha sido extraordinario el papel que ha desempeñado la presidenta Ariadna y por supuesto con Citlali, pues tenemos ya una historia. Yo tengo 5 procesos electorales en el que la Dirección Nacional del Partido del Trabajo me distingue en la representación de la Mesa Nacional de las Coaliciones junto con otros compañeros. Entonces con Citlali ya traemos el antecedente de haber sacado el proceso electoral del 2024, el famoso Plan C, que fue exitosísimo y que todos los que nos ven y nos escuchan saben que consistía en lograr la mayoría calificada en el Congreso de la Unión y en los congresos locales. Entonces ahí ya nos conocemos, pues, y nosotros celebramos esta apertura y esta madurez política, pues en principio, por supuesto, de nuestra jefa de Estado, de nuestra presidenta, ¿no? Que ha priorizado muy por encima de todo la unidad de nuestro movimiento y que más allá de eso está haciendo un llamado a la unidad nacional. Y yo creo que esa es clave y es fundamental y nosotros lo atendemos. Hay una unidad, sí, de partidos, ¿no? Que además, bueno, como bien dice Citlali, creo que llegó ahí a recomponer muchas cosas rotas, pero en Zacatecas particularmente se ve una división importante entre los candidatos, ¿no? Bueno, entre los aspirantes, ¿no? Hay Yo que creo decir. que abonando eso que comenta Sofi, o sea, tienes a un diputado federal que es Ulises Mejía, que digamos por los sondeos que hemos visto, incluso que hemos hecho aquí en casa, él es el mejor posicionado, pero ahora también compites con un aparato que se llama los Monreal, porque Verónica Díaz es la cuñada del gobernador. ¿Cómo ves ahí? ¿No sientes un poco dispareja la contienda? Un gobernador muy metido en la elección. Hasta en eventos públicos, ¿no? Ha salido a arroparla. Sí, bueno, el primer acto público que tuvo la senadora Verónica Díaz en Zacatecas fue en el municipio de Fresnillo, de donde son originarios ambos, y fue convocado y conducido por el gobernador del estado. Evidentemente que no hay piso parejo en este proceso, cuando de manera tan directa y pública, aparte porque no estamos encontrando el hilo negro, de manera tan pública hay un favorito, en este caso favorita. Y que no solamente es que tú simpatices más con determinada persona, sino que dispongas de recursos públicos, que eso creo que debe de ser sancionado con nosotros y absolutamente con todos los partidos políticos. Y estuvo muy claro en estas nuevas reglas, ¿no? Que no se podía hacer uso. Sí, es parte, pues, yo creo, pues, que atendiendo a la convocatoria, si somos estrictos, que debemos de serlo,
pues hay señalamientos muy puntuales, no tienen que involucrarse figuras que tengan algún cargo público, coordinadores de bancadas, gobernadores o gobernadoras, evidentemente no solo porque está prohibido nuestra convocatoria, sino porque es un delito, pues tampoco debe de haber recursos electorales, recursos públicos privilegiando. Y podría poner en riesgo incluso, ¿no?, a la propia Verónica. Claro. Sí, lo podrían impugnar. Exacto. Amén de que también la verdad es que tenemos un gobierno que está muy mal evaluado. Ustedes que hacen de manera periódica encuestas, pues saben que a final de cuentas nosotros estamos viviendo un desgaste muy fuerte en el Estado y que la evaluación del titular del Ejecutivo, pues durante todas las encuestas públicas que yo conozco desde hace prácticamente 4 años, pues lo han estado colocando en los últimos lugares de aceptación, de calificación de los no es el mejor aval, ¿no? Hoy que el gobernador te apoye en tu camino a la gobernación. Y aparte hemos visto que Morena, los gobernadores no siempre ponen gobernadores, ¿no? Entonces yo creo que podremos partir de ahí. No, y menos ahora, ¿no? Que tienes un gobierno muy mal evaluado. Así es. Pues nosotros apostamos y hacemos votos porque en principio pues sea un proceso interno que recoja el espíritu y la mística de nuestro movimiento, identificar a los mejores hombres y mujeres que puedan eventualmente representarnos en esta etapa, pues para hacer las asambleas informativas, defender nuestras causas, hacer públicos nuestros logros, pero en determinado momento también para que nos representen a través de los espacios de gobierno o, valga la redundancia, de representación en los congresos o en los ayuntamientos. Giovanna, ahorita que estás en contacto, ¿no?, como pues más constante con la gente y que estás pulsándolos, ¿no?, y viendo cómo está el ánimo de los zacatecanos, ¿qué es lo que más te dicen? Evidentemente la seguridad, pero aparte de la seguridad, ¿qué es lo que más te dice la gente ahora salud, que hablas con ellos? Salud, nosotros el principal, te puedo decir que el 70, el 80% de las angustias de la zacatecana y el zacatecano es la seguridad. Pero también tienen evidentemente reclamos en materia de salud, es un estado rural, tenemos prácticamente concentración de población en 6, 7 ciudades, pero el resto está muy disperso, territorialmente somos un estado grande y la atención en servicios médicos ha sido pues parte de un reclamo permanente que nosotros recibimos en territorio. ¿Qué vas a hacer si no eres designada esta coordinadora? ¿Cuál es tu plan B? Bueno, yo ahorita no estoy pensando en plan B, Sofi, porque para mí es un proyecto de vida. Yo me he dedicado y me he formado toda la vida para esto. Tengo muchísimos años, como ya lo mencioné, dedicándome a la política. Académicamente he hecho mis esfuerzos, soy arquitecta, soy abogada. Tengo 2 maestrías respecto a cada una de las licenciaturas. Estoy estudiando mi doctorado en la UNAM. Estoy esforzándome absolutamente todos los días por ser una digna representante del Estado de Zacatecas. El tema del territorio para mí no parte de la necesidad de ganar una encuesta, sino de verdaderamente estar cercana a la gente y de ser un instrumento para resolver sus preocupaciones, sus gestiones inmediatas, de ser un enlace para que puedan ellos en su vida cotidiana tener mejores condiciones. No tengo plan B. Sin embargo, te puedo decir que no estoy aferrada a un cargo público tampoco. Yo entiendo que nosotros formamos parte de algo muchísimo más grande, que es este movimiento de la Cuarta Transformación, que para mí es un enorme privilegio haber estado tan cercana al presidente López Obrador y estarlo ahora a la presidenta Claudia Sheinbaum, que me distingan con su confianza, que me den oportunidades del ámbito legislativo y partidista de poder contribuir a nuestro proyecto de nación, y creo que a final de cuentas eso es lo más importante y que no podemos perder jamás de vista, Sofi, el hecho de que estamos atravesando un momento como república muy complejo, a propósito, por supuesto, de todas las dificultades de carácter interna que tenemos, que no son pocas, pero fundamentalmente por nuestra relación con Estados Unidos y su gobierno, y que necesitamos ahorita cerrar filas en torno a una mujer que es extraordinaria, que es inteligente y que está dando el mayor de sus esfuerzos por gobernar y llevar a buen puerto a nuestro país. Pues es parte de lo que... Va a poner bueno, Nos dicen que Zacatecas es de los estados más complicados. Yo ya quiero fechas. Ya falta poco. Yo creo que a finales de agosto, principios de septiembre, ¿no? Ya tendremos algunas definiciones. Bueno, ya tendremos todas las definiciones. Sí, seguramente. El día de ayer, como todos los martes, sesionamos en la Mesa Nacional de la Coalición y está ya muy avanzado en su proceso interno Morena.
Recordemos que hay muchas entidades que tuvieron una gran convocatoria, pongo por ejemplo Guerrero, Michoacán. Sí, 18, ¿no? 18 candidatos. Querétaro. Entonces ellos están viviendo un proceso interno, pero yo estimo que a más tardar la primera semana de septiembre estamos conociendo el nombre de las 17 hombres y mujeres que nos van a representar. Giovanna, gracias por haber estado con nosotros Si acá. me invitan, les vengo a contar. Bueno, te vamos a invitar más seguido para que nos nos cuentes. gusta el chisme. Sí, muchísimas gracias. Gracias, chicas. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Nos vemos. No se vaya, seguimos con más. Con esto llegamos al final de este espacio informativo. Recuerde que usted y yo tenemos una cita mañana a las 8 por el 8 en República H. Quédese con el referente y mi compañero Javier Solórzano. Pásela bien, disfrute. Nos vemos mañana.